Bien, vamos a ver ahora esta canción que está en el tono de Fa mayor. En los bajos de acompañamiento utilizaremos entonces Fa mayor, su dominante que será Do, podemos usarlo mayor, o también séptima. Además también utilizaremos el tono de Sol menor, y también aquí debajo del Fa, Si bemol mayor. En la tercera parte pasaremos a Fa menor y ahí utilizaremos también Fa menor, Si bemol menor y también Fa séptima. Bien, aquí en el bajo usaremos el ritmo de la polka donde utilizaremos bajo fundamental, acorde, alternaremos en este caso hacia arriba con el bajo en este caso de Do y volvemos a tocar el acorde que en este caso es el de Fa mayor, ¿sí? Así que podemos usar este acompañamiento todo el tiempo. Yo uso aquí el cruce del dedo 3, pero pueden usar 4, 3, 2, 3. Y para los tonos menores, 4, 2, 3, 2. Siempre, cada tanto también la polka tiene, además de este compás, tiene esta frenadita, este break, este freno, ¿sí? En algunas canciones se da compás de por medio, a veces un poco más adelante, cada 4. Pero bueno, lo vamos a ir charlando. En todo caso también se puede hacer todo el tiempo el acompañamiento sin detenerse. De esta manera. Bien, empezaremos entonces con la melodía aquí en la mano derecha, haciendo Do, Do, Si, Do, Re, Do, Si, Do, La, Sol sostenido, La, Si bemol, La, Sol sostenido, La, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa y este acorde de Sol con Si bemol. O sea que nos quedará. Luego haremos la respuesta de esta frase que será Do con pulgar, Si bemol aquí con dedo 4, La, Si bemol, Do, Si bemol, La, Si, Sol, Fa sostenido, Sol, La, Sol, Fa sostenido, Sol, Mi, Re sostenido, Mi, Fa, Mi, Re sostenido, Mi y Do. Si quieren pueden evitar las teclas negras aquí con el dedo pulgar y terminar la última parte con dedo 4 para enganchar aquí con dedo mayor, con dedo 3 y luego terminar con pulgar. Entonces esta frase será volvemos a hacer el comienzo hasta aquí que tocaremos ahora Fa sostenido con dedo pulgar, La, Do, Mi bemol, Re, Do, Re y Sol con Si bemol. Luego haremos Re con dedo pulgar, Re, aquí en la zona de los agudos, 2 veces, Mi, Re, Fa, Do, Si, Do, Re, Do, Mi, Re, Si bemol, Sol, Fa, Do y Fa. ¿Sí? Entonces, esto será
y se repite tal cual. Con los bajos vamos a empezar en Fa mayor. Y acá podemos en 2 séptimas hacer el break. ¿Sí? Ese cortecito. Y empezar de nuevo con el acompañamiento. Y en Fa, de nuevo hacer ese corte. Re séptima. Este tono no lo había mencionado al comienzo, ¿sí? Así que perdón por eso. Sol menor con el cortecito, el break. Fa mayor. Do séptima. Y acá haremos Fa, Do, Fa. Entonces ahí tenemos la primera parte de la canción. Ahora vamos por la segunda parte. Yo empecé haciéndolo con notas dobles, ¿sí? Por ejemplo, al comienzo hice La con Fa. Pero pueden tomar de cada acorde, si quieren simplificarlo, la nota más aguda, ¿sí? Yo lo voy a explicar con acordes. La, Fa, Do, La, Re con Si bemol. Do, Re, Do, La, Fa y la nota Mi. Luego haremos Si bemol con Sol, Do con La, Mi con Do, Re, Mi, Re, Si bemol, Sol y Fa. Luego volveremos a empezar con La y Fa, Do con La, Re con Si bemol, Do, Re, Do, Si bemol, Do, y acá haremos Re con Si bemol. Luego, 2 veces Re, Mi, 2 veces Re, Do, Si natural, Do, Re, Do, Mi, Re, Si bemol, Sol y Fa. Do y Fa para terminar. Entonces todo esto así de corrido, lento. Acá en el bajo empezaremos en Fa mayor, Do séptima con el corte, Fa con el cortecito, Fa séptima, Si bemol mayor con el cortecito, Fa, Do séptima, y en el final, Fa, Do y Fa. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la segunda parte. Vamos a ver ahora la tercera parte en el tono de Fa menor, como dijimos al comienzo. Vamos a tener en cuenta esa escala y empezaremos aquí haciendo Do, Re bemol, Do, Si, Do, La bemol con Fa. 3 veces La bemol, Sol, La bemol, Si bemol con Sol. Luego, Si bemol, Do, Si bemol, La, natural, Si bemol, Sol, que lo pueden hacer con un Mi tranquilamente. 3 veces Sol, Fa, Sol y La bemol con Fa.
Luego empezamos de la misma manera. Pero acá vamos a hacer la natural 2 veces, si bemol, do y re bemol con si bemol. Por último, fa, re bemol 2 veces, do, si, do, la bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, do, si bemol, la bemol, sol, fa. Y como siempre, do y fa. ¿Sí? Todo esto de corrido, lento. Vamos a ponerle aquí entonces los bajos. Fa menor. Do séptima. Con el cortecito. Fa menor con el corte. Si bemol menor con el cortecito. Fa menor, do séptima, y acá fa, do y fa. Se vuelve a la primera parte tocándola tal cual como lo hicimos al comienzo. Y ahí se termina la canción. Si no, también lo pueden hacer con la variación que mostramos al comienzo, la cual pueden adquirir también escribiéndonos por privado para clases, partituras, otros videos tutoriales. Y también pueden dejarnos, bueno, aquí debajo sus saludos, sus comentarios, sus opiniones sobre qué otros videos podemos hacer, qué les pareció esta lección. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros al hacerlo y que puedan, bueno, sacar esta canción que nos han pedido un montón. Les mando entonces un fuerte abrazo. Como siempre, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar este video y por supuesto seguirnos en las otras redes sociales, ¿sí? Les mando un gran abrazo, que tengan una buena semana y que disfruten del acordeón.